Para todos los que nos escuchan, que reciban una bendición divina para su día y la semana que comienza. Así es, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos una misión fascinante por delante. Vamos a adentrarnos en uno de los relatos más crudos, cautivadores y, la verdad, psicológicamente complejos de toda la antigüedad. Sí, es una historia muy intensa. Totalmente. Estamos hablando del capítulo 29 del libro del Génesis. Y para desglosar todo este trasfondo histórico y cultural, vamos a usar como base de nuestra conversación las notas y comentarios de dos fuentes eruditas sumamente respetadas, que son la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NAE. Que son herramientas fantásticas para entender el contexto real de esta época. Exacto. Y hay que advertirlo desde ya. Este texto, bueno, lo tiene absolutamente todo. Quienes disfrutan de los dramas intrincados van a encontrar aquí un romance que desafía la lógica, demostraciones de fuerza casi sobrehumana, traiciones familiares calculadas al milímetro y un nivel de ironía kármica que resulta asombroso. Y sin olvidar esa dolorosa, casi asfixiante lucha por el amor dentro de un hogar profundamente disfuncional. Sí, muy disfuncional. Es que esa descripción tuya encapsula perfectamente el tono del relato. Porque la verdadera belleza de este texto antiguo radica en cómo revela una capa mucho más profunda de la realidad humana. Y también espiritual, claro. Claro. A través de todas estas maquinaciones familiares, de las mentiras descaradas, de los desamores, el relato nos muestra una providencia divina que opera de manera constante y silenciosa. Y siempre en el fondo de la escena. Exactamente. Y lo hace precisamente en medio de las fallas humanas más profundas. Fíjate que no estamos ante una narrativa higienizada, de estas de personas perfectas que toman las decisiones correctas todo el tiempo. Para nada. No, estamos ante individuos profundamente defectuosos que están atrapados en las consecuencias de sus propios actos, donde el tejido de la historia se va armando con hilos muy, muy imperfectos. Ok, vamos a desempacar esto desde el principio. La historia arranca con nuestro protagonista, Jacob, llegando a lo que el texto denomina la tierra de los hijos del oriente. Ajá. Y a simple vista, si uno lee esto de pasada, parece solo una indicación geográfica, ¿no? Un punto en el mapa al que este hombre llega después de un viaje agotador. Pero, analizando el contexto literario e histórico de estos textos, el Oriente lleva una carga simbólica inmensa. Muchísima carga. Sí, en la narrativa del Génesis, el movimiento hacia el este es de manera casi invariable un movimiento hacia el exilio. Es alejarse de la presencia de Dios y de la tierra de la promesa. Y el simbolismo geográfico es clave aquí, como bien señalan las notas de la Biblia NA. En el Génesis, el Oriente frecuentemente se asocia con ese alejamiento. Jacob no está emprendiendo un viaje de negocios ni una expedición de descubrimiento personal. No está de mochilero. Exacto, no está de vacaciones. Es un fugitivo. Viene huyendo aterrorizado de su hermano Esaú, a quien acaba de defraudar robándole la bendición paterna. Le robó la primogenitura y la bendición. Sí. Está escapando de las consecuencias letales de sus propios engaños familiares. Entonces, al entrar en esta tierra del Oriente, entra en un territorio que representa una distancia espiritual palpable. Una lejanía total. Es un hombre que ha sido despojado de su red de seguridad. Está vulnerable y lleva sobre sus hombros el peso de una familia fracturada por su propia ambición. Y esa vulnerabilidad establece el escenario perfecto para lo que ocurre a continuación. Jacob, que presumiblemente viene exhausto o cubierto por el polvo de semanas de viaje, llega por fin a un pozo en medio del campo. El famoso pozo. El pozo, sí. Que no es solo un hoyo con agua, o sea, es el centro social y económico de la región. Alrededor hay 3 rebaños de ovejas descansando junto a sus pastores. Y el detalle crucial que nos da el contexto histórico de la Biblia Holman es que este pozo está tapado con una piedra monumental. Una piedra inmensa. Gigante. No era una simple cubierta para el polvo. Era un mecanismo de seguridad física. El agua en el antiguo cercano oriente era el recurso más valioso, y esta gran piedra protegía el pozo del uso no autorizado, del robo entre clanes rivales y, por supuesto, evitaba que los animales salvajes cayeran adentro y contaminaran la fuente de vida de toda la comunidad. Y ese pozo cubierto nos ofrece un contraste de actitudes que es fascinante. Jacob se acerca a estos pastores locales, intentando recabar información sobre la familia de su madre,
que es a quienes busca. Sí. Y la respuesta de estos hombres revela una apatía tremenda. El texto transmite una sensación de letargo, es casi como una pereza institucionalizada. Una inercia total. Exacto. Jacob, viendo que aún es pleno día, les sugiere que den de beber a las ovejas y sigan pastoreando, como para optimizar el tiempo. Les dice básicamente que sigan trabajando. Claro, pero ellos se excusan diciendo que no pueden hacerlo hasta que todos los rebaños se congreguen para entre todos mover la enorme piedra. Es la clásica mentalidad de esperar a que el esfuerzo colectivo o, bueno, alguien más asuma el trabajo pesado. Están estancados en su propia inercia. Y es en medio de esa inercia donde la narrativa da un giro espectacular. Porque mientras Jacob dialoga con estos pastores aletargados, aparece Raquel. Ah, la llegada de Raquel. Sí, y hay un detalle lingüístico precioso aquí. El nombre de Raquel significa literalmente oveja. Sí, es un detalle muy bonito. Es poéticamente apropiado porque estamos viendo a la primera mujer pastora, registrada en esta tradición literaria, llegando al pozo con el rebaño de su padre, Labán. Y al verla, algo se enciende en Jacob. Un cambio repentino de actitud. Total. La combinación de encontrar finalmente a su sangre, a su familia, junto con el impacto de ver a Raquel, lo impulsa a hacer algo impensable. Ignorando a los pastores que decían que se requería un esfuerzo grupal, Jacob se acerca al pozo y, él solo, remueve esa piedra gigante. Él solo. Es una exhibición de fuerza física extraordinaria, claramente alimentada por pura adrenalina. Es que la carga emocional de ese instante es abrumadora. Piensa que después de mover la piedra y encargarse de dar de beber al rebaño de su tío, mostrando de paso sus habilidades como pastor, la contención emocional de Jacob simplemente colapsa. Se quiebra. Se acerca a Raquel, la besa, levanta la voz y rompe a llorar desconsoladamente. Y claro, desde nuestra perspectiva moderna, un colapso en llanto seguido de un beso en el primer encuentro Parece excesivamente melodramático, ¿no? parece de telenovela. Exacto. Pero si conectamos esto con el panorama general de las costumbres del antiguo Cercano Oriente, este beso no es un avance romántico precipitado. Es el saludo formal y efusivo entre parientes. Y ese llanto no es otra cosa que la válvula de escape de un hombre que lleva semanas durmiendo a la intemperie, Temiendo por su vida. temiendo ser asesinado por su hermano, sintiéndose completamente solo en el mundo. En un segundo, toda esa tensión se evapora. Ha encontrado a su familia, ha llegado a su destino. Y si conectamos esto con las estructuras sociales de la época, la reacción de Labán, el padre de Raquel, magnifica este momento. Al enterarse de la llegada del hijo de su hermana, Labán corre hacia el pozo, abraza a Jacob, lo besa profusamente y pronuncia una frase determinante. Le dice, verdaderamente eres mi hueso y mi carne. Una frase muy fuerte. Sí, porque hoy en día usaríamos esa frase en una tarjeta de felicitación o algo así romántico, pero en aquel entonces funcionaba como un contrato verbal con peso jurídico. Tenía implicaciones legales. Era una declaración de aceptación incondicional. Labán le está otorgando a Jacob el estatus legal y emocional de pertenencia. Le está diciendo que tiene derecho a residir bajo su techo y gozar de la protección total del clan. Básicamente le confiere inmunidad y refugio, que es algo vital para un fugitivo. Totalmente. Pero, y aquí viene el giro, esa luna de miel familiar tiene fecha de caducidad. Labán es un hombre profundamente pragmático y, digamos, calculador. Tras un mes de tener a Jacob en casa ayudando con los rebaños, Labán decide formalizar la relación laboral. Ya empieza a hacer cuentas. Claro. Le plantea a Jacob que no es justo que trabaje gratis solo por ser pariente, y le pide que fije su propio salario. Y aquí es donde las costumbres matrimoniales de la época antigua chocan de frente con la realidad económica de nuestro protagonista. Jacob ve la oportunidad perfecta. Él no está interesado en acumular plata o ganado en este punto. O sea, está profundamente enamorado de Raquel, la hija menor. Así que propone un trato. Trabajar arduamente durante 7 años a cambio de casarse con ella. 7 años de trabajo manual. Sí, y el texto contiene esa frase tan citada y romántica que dice que esos 7 años le parecieron como unos pocos días por el amor que le tenía. Sin embargo, debajo de esa capa de romanticismo hay un mecanismo cultural estricto en funcionamiento. Jacob está pagando lo que se conocía en las fuentes como el precio de la novia. Exacto. El concepto del precio de la novia es fundamental para entender la dinámica de poder que se establece aquí.
En estas sociedades agrarias y pastoriles, la familia del novio debía entregar una compensación económica significativa a la familia de la novia. Y no era que la estuviera comprando. No, no era una transacción de compra y venta de seres humanos. Era una indemnización por la pérdida de la mano de obra de la joven y un reconocimiento al cuidado que sus padres le habían brindado. El gran dilema de Jacob es que llegó con las manos vacías. Claro, tuve que salir huyendo. Al huir de su casa, dejó atrás toda la inmensa riqueza de su padre Isaac. Su única moneda de cambio, su único capital real, es su propio cuerpo y su capacidad de trabajo. Es lo único que tiene. Así es. Ofrecer 7 años de labor continua como pastor expuesto al calor extremo del día y al frío helado de la noche es un precio altísimo. Es un nivel de compromiso brutal. 7 años de desgaste físico esperando el premio final. Y finalmente, el plazo se cumple. Jacob exige que Labán honre el acuerdo y le entregue a su esposa para consumar el matrimonio. El momento de la verdad. Labán, aparentemente cumpliendo su parte, organiza un festín masivo, invitando a todos los hombres del lugar. Y aquí es donde la historia nos entrega el clímax absoluto, el punto de quiebre donde todo se desmorona. Pasa el banquete, Jacob se retira a su tienda, la novia es llevada hacia él y consuman la unión. Pero a la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de luz entran en la tienda, El impacto es devastador. devastador. No es Raquel, es Lea, la hermana mayor. El nivel de engaño es tan monumental que uno inevitablemente se pregunta cómo es logísticamente posible no reconocer a la persona con la que te estás casando. O sea, ¿cómo pasa esto? Es una excelente pregunta. La logística del engaño es una obra maestra de la manipulación y fue facilitada por las costumbres de la época. Las notas de Holman nos explican esto muy bien. Hay 3 factores clave que crearon la cortina de humo perfecta para Labán. A ver. En primer lugar, la ausencia total de luz artificial. La tienda matrimonial en medio de la noche estaría en una oscuridad absoluta. ¿Sin velas, sin nada? Exacto. En segundo lugar, el atuendo nupcial tradicional. Exigir que la novia fuera entregada cubierta por capas de velos gruesos, ocultando no solo su rostro, sino su silueta por completo. O sea, iba totalmente tapada. Totalmente. Y en tercer lugar, el estado físico y mental de Jacob. Acababa de salir de un banquete nupcial, una celebración que típicamente involucraba un consumo abundante y sostenido de vino. Claro, estaba festejando. Despertar es imaginar la traición en su forma más pura. Jacob, furioso, humillado, va a confrontar a su suegro. Le exige respuestas. Le dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿Acaso no te serví 7 años por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y la justificación de Labán es un témpano de hielo. Es de una frialdad terrible. Con una calma exasperante, le responde que en esa cultura, bajo esas leyes locales, simplemente no se acostumbra a dar en matrimonio a la hija menor antes que a la mayor. Apela directamente a los derechos inalienables de la primogénita. Y es en esta excusa donde el peso kármico de la historia cae como un yunque. Es que la ironía es tan densa que se puede cortar, y ambas Biblias de estudio hacen un énfasis especial en esto. Labán invoca el derecho del primer nacido. ¿Y por qué está Jacob en el exilio trabajando como un sirviente? Por el derecho del primer nacido. Exactamente. Porque él, siendo el hermano menor, manipuló la ceguera de su anciano padre en la oscuridad de su tienda para hacerse pasar por el mayor y robar los derechos de primogenitura. Usó la oscuridad. Jacob profanó la institución del primer nacido mediante un engaño sensorial, y ahora, años después, en otra oscuridad de otra tienda, su tío utiliza exactamente la misma institución del primer nacido para justificar un engaño que destroza la vida de Jacob. El maestro manipulador ha sido superado por alguien aún más astuto. El engañador engañado. La simetría del castigo es absoluta. Es una simetría aterradora, y hay un dato cronológico en este punto que altera por completo la imagen mental que solemos proyectar sobre esta historia. Porque, cuando escuchamos sobre pasiones desbordadas, promesas de 7 años, engaños nocturnos y corazones rotos, nuestra mente, que está condicionada por la cultura pop, imagina protagonistas en sus 20s, jóvenes e impulsivos. Claro, nos imaginamos una novela adolescente. Tal cual. Sin embargo,
Analizando las líneas de tiempo trazadas por los eruditos en la Biblia NAA, basadas en las edades de los patriarcas, descubrimos que Jacob tiene aproximadamente 84 años cuando ocurren estas bodas. 84 años. Ese solo hecho desmantela nuestra percepción superficial del relato. Por completo. No estamos observando los tropiezos de un adolescente inmaduro que recién descubre el mundo. Estamos ante un anciano, un hombre en el ocaso de su vida según nuestros estándares, que sigue enredado en las redes tóxicas de la disfunción familiar. Y de sus propias malas decisiones. Nos demuestra de manera cruda que las consecuencias de nuestras malas decisiones y los patrones de engaño no caducan con la edad. La madurez física no garantizó en Jacob la madurez espiritual, ni lo eximió de cosechar lo que había sembrado décadas atrás. Y las secuelas de esa noche catastrófica configuran un escenario hogareño verdaderamente opresivo. Porque para poder obtener finalmente a Raquel, Labán no le perdona un solo día a Jacob. Le exige firmar un contrato por otros 7 años de trabajo esclavo. Otros 7 años. Y Jacob acepta. A la semana de estar casado con Lea, recibe también a Raquel. Además, Labán entrega a 2 siervas, Silpa y Bilha, como acompañantes de sus hijas. En cuestión de días, Jacob pasa de anhelar formar un hogar con la mujer de su vida a estar en el centro de un polvorín doméstico. 4 mujeres y un hombre compartiendo un espacio físico y emocional delimitado por los celos y la competencia. Es que el ecosistema de esa familia se vuelve tóxico de inmediato porque el afecto está radicalmente desequilibrado. Muy desequilibrado. Y el lenguaje del texto antiguo no suaviza la realidad. Jacob ama a Raquel profundamente, pero su actitud hacia Lea oscila entre la indiferencia fría y el resentimiento abierto. Algunas traducciones literales describen la situación de Lea como ser aborrecida o despreciada. ¡Qué palabra tan fuerte, aborrecida! Imagina el tormento psicológico de Lea. Fue utilizada como un peón por su propio padre. Y ahora está atada de por vida a un esposo que la ve como el recordatorio constante de su mayor humillación. La rivalidad entre las hermanas se convierte en el eje destructivo del hogar. Y lo fascinante aquí es cómo la narrativa nos muestra que la desesperación humana atrae la atención divina. En un mundo antiguo donde el valor intrínseco de una mujer estaba cruelmente determinado por su capacidad de producir herederos varones, la posición de Lea era de una vulnerabilidad extrema. Sí, no tenía ningún valor social sin hijos. Sin embargo, el texto señala explícitamente que Dios ve la aflicción de la esposa despreciada e interviene en el orden biológico. Abre la matriz de Lea haciéndola fecunda, mientras que Raquel, la esposa idolatrada, permanece estéril. Como bien subrayan las fuentes, el Señor es el autor en última instancia de la vida humana. No es solo un detalle médico, es una intervención teológica donde se nivela la balanza del poder dentro de la familia. Y esa intervención divina desencadena uno de los procesos psicológicos más reveladores de toda la antigüedad. Podemos rastrearlo casi como un historial clínico a través de los nombres que Lea elige para sus primeros 4 hijos. Es impresionante esa parte. La etimología hebrea de cada nombre encierra un grito de dolor, una súplica y eventualmente una transformación radical. Es un estudio fascinante sobre la dependencia emocional. Analicemos esa progresión, porque es devastadora de leer. Lea da a luz a su primer hijo y lo llama Rubén. Fonéticamente, el nombre juega con las frases «vean un hijo» y «él vio mi aflicción». La justificación que Lea da es dolorosamente transparente. Ella piensa, «el Señor ha visto mi aflicción, seguramente ahora mi marido me amará». Está buscando la validación de él. Exacto. Toda su esperanza, a pesar del rechazo evidente, sigue anclada en que este bebé sea la moneda de cambio para comprar el afecto de Jacob. Pero ese afecto nunca llega. El nacimiento de un hijo primogénito no enamora mágicamente a Jacob de la mujer que le fue impuesta. Así que Lea concibe de nuevo y al segundo hijo lo nombra Simeón, que se deriva de la raíz hebrea para oír o escuchar. Oír. Sí, y el tono de Lea aquí ya es más oscuro, más resignado. Ella declara, por cuanto el Señor oyó que yo era aborrecida, me ha dado también este. Fíjate que ya no habla de ganar el amor de su esposo. Ya no hay esperanza ahí. Habla de que el rechazo en esa tienda es tan ruidoso, tan palpable, que hasta Dios en los cielos lo ha escuchado. El hijo es un consuelo por el odio, no un puente hacia el amor. Qué fuerte. Y esa soledad nos lleva al tercer nacimiento.
Nace el tercer niño y Lea lo llama Leví. La raíz de Leví está intrínsecamente ligada al concepto de unir, juntar o adherir. La declaración de Lea es casi el último aliento de una esperanza moribunda. Ella dice, ahora esta vez mi marido se unirá a mí, porque le he dado 3 hijos. 3 hijos, ya es una familia grande. Claro. Es el intento desesperado de forzar una conexión humana. Ella cree que el mero peso numérico de la descendencia, la responsabilidad compartida de 3 vidas, obligará a Jacob a mirarla como una compañera y no como un error del pasado. Es la tragedia de intentar construir intimidad sobre cimientos de obligación. Y, por supuesto, tampoco funciona. Jacob sigue distante, su corazón sigue con Raquel. No cede. No. Pero entonces ocurre una ruptura emocional majestuosa. Lea concibe por 4ª vez. Da a luz a un niño y lo llama Judá. El nombre Judá proviene de una raíz que significa pura y llanamente alabar o celebrar. Un cambio enorme. Enorme. Y la frase que acompaña a este nombramiento carece de las exigencias anteriores. Lea simplemente dice, esta vez alabaré al Señor. Y luego el texto añade un detalle solemne, y dejó de dar a luz. Esta vez alabaré al Señor, es un cambio de paradigma total. En los 3 primeros nacimientos, la mirada de Lea estaba clavada horizontalmente. Miraba hacia los lados. Miraba a Jacob, buscando su aprobación, su validación, intentando usar las bendiciones reproductivas que Dios le daba como herramientas para manipular el corazón de un hombre. Pero con Judá, la mirada de Lea se vuelve vertical. Hacia arriba. Suelta la pesada carga de intentar complacer a quien no quiere ser complacido, se libera de la necesidad de validación humana y decide que su identidad y su gratitud encontrarán descanso únicamente en lo divino. Es una emancipación emocional asombrosa dentro del mismo hogar asfixiante. Y la profundidad de esa emancipación no se queda solo en la biografía de Lea. Tiene ecos que resuenan en el resto de la historia humana. Y eso nos lleva al núcleo de por qué desentrañamos estos textos. El panorama completo. A pesar del engaño de Labán, de la ceguera de Isaac, de la manipulación de Jacob, de la amargura de Raquel y del dolor inmenso de Lea, a pesar de ser una familia que fracasaría en cualquier evaluación psicológica moderna, el propósito soberano se abre paso de manera indetenible. De formas misteriosas, digamos. Así es. De ese 4º hijo de Judá, nacido de la renuncia de una mujer rechazada a seguir mendigando amor, provendrá el linaje de los reyes de Israel y milenios después, la figura central de la fe cristiana. La lección perdurable, según nos muestran estas fuentes eruditas, es que el progreso de la historia redentora no depende de la perfección moral de sus participantes, sino que utiliza precisamente el caos de las decisiones humanas para tejer su diseño final. ¡Wow! Es una síntesis que realmente pone en perspectiva nuestras propias historias familiares y fracasos para quienes nos escuchan. Ver cómo se construye un legado histórico tan importante sobre una base de imperfecciones tan profundas es, extrañamente, un mensaje lleno de esperanza para cualquiera que lidie con dinámicas rotas en su propia vida. Sin duda. Pero para no dejar que esto sea solo un ejercicio intelectual sobre la antigüedad, quiero proponer una reflexión final que atraviesa los siglos y nos interpela hoy a todos. Adelante. Observamos a Jacob usar el derecho de primogenitura para traicionar a su familia en su juventud, solo para encontrarse, a sus 84 años, siendo víctima de una traición idéntica justificada por la misma regla de primogenitura. Si conectamos esto con nuestras propias vidas, la pregunta ineludible es, ¿hasta qué punto los patrones de comportamiento tóxico que creemos haber dejado enterrados en el pasado, aquellas acciones de las que huimos pensando que el tiempo y la distancia las borrarían, simplemente nos están esperando pacientemente en el futuro, llevando un rostro diferente, listos para forzarnos a aprender la lección definitiva que nos negamos a asimilar la primera vez? ¡Wow! Es una pregunta que definitivamente incomoda. Lo sé. Pero que invita a una introspección absolutamente necesaria. Es una reflexión para llevar con nosotros el resto de la semana. Ha sido un viaje extraordinario a través del dolor, el engaño y la redención escondida en los pliegues de la antigüedad. Que Dios bendiga a todos los oyentes.